Hola, muy buenas tardes. Vamos a empezar la segunda sesión de la semana. Y ayer, explicando por qué habíamos centrado la convocatoria de este año en la educación española, decíamos porque creíamos que demandaba atención, reflexiones e impulso. Bueno, pues en eso estamos, en las reflexiones. En la jornada de ayer se abordó los retos que el cambio del mundo del siglo XXI está significando, está planteándole a la educación y cómo eso implica desajustes y cómo implicará hacer determinadas mejoras y transformaciones. Hoy vamos a abordar un tema verdaderamente clave, que es el pacto educativo, que curiosamente desde hace algún tiempo es uno de los pocos temas que procedentes de la educación ha dado el salto a la política en general. ¿Por qué suceda eso? Pues seguro que a lo largo de la sesión van a aparecer interpretaciones e informaciones de autoridad. Pero avancemos una hipótesis, y es que tal vez el nivel de satisfacción de la educación no sea tan alto como fuera deseable y que la necesidad de establecer unas bases más permanentes y más estables se ha convertido en un tema inexcusable. No es un tema menor y, sin embargo, es un tema que se ha venido retrasando. Para abordarlo hemos invitado a 4 destacadas personalidades que comparten varios rasgos. En primer lugar, que son profesores, que han ejercido durante años la profesión docente y que tienen una significativa presencia en la reflexión pública sobre la educación, por sus escritos, por sus intervenciones y por el mismo desempeño de sus responsabilidades. Todos ellos están vinculados a formaciones políticas, aunque no vienen hoy como portavoces de las mismas, sino, lógicamente, con su visión y criterios. Luis Garicano, que es la persona que falta, está tan condicionado en el horario de hoy que se incorporará más tarde. Curiosamente, y este es un dato simpático, reparten su formación y especialidad en humanidades, ciencia y economía. Se puede decir, pues, que están representadas todas las fuentes que habitualmente se reclaman como principales para la educación. Bien, va a abrir la sesión Victoria Camps con una intervención sobre el marco ético del pacto o de los pactos. Pensamos que no está de más una reflexión previa y buscar una fundamentación ética que sea anterior a la visión y a la oportunidad que sobre este tema tengan los actores políticos institucionales. Tal vez en una búsqueda de blindar de alguna manera, ahora que esa expresión un poco fuerte está de moda, brindar de alguna manera que el derecho siempre personal y el derecho social por la educación ojalá no esté demasiado postergado o no esté demasiado en función de las agendas circunstanciales y políticas. Tras la intervención de Victoria Camps, intervendrán los restantes ponentes a los que iré presentando. Victoria Camps es una de las voces más autorizadas desde hace años en el panorama intelectual español. Voz autorizada y generosa en trabajos, en presencia en múltiples iniciativas que tienen en común la aplicación de la ética y los valores a muy diversas realidades de la sociedad española.
Es autora de más de una veintena de libros, entre los que habría que citar Los valores de la educación, por su relación obvia con el tema que nos convoca, y entre los más recientes, La breve historia de la ética, breve y es en 3 volúmenes, Victoria, de la que es coordinadora y que expresa su principal especialidad intelectual. Le pedimos que, si se animaba, que acompañase su intervención con un documento escrito. Cuando termine la sesión, los pactos educativos, un marco ético, pueden retirarlo, e incluso el documento que preparó Mariano Fernández Enguita para la sesión de ayer, también pueden, si tienen curiosidad, releerlo y conservarlo, porque son documentos breves y cargados de interés. Bueno, cuando la oigan, pero les puedo anticipar, habiendo leído el documento, que Victoria Camps no se queda en los principios generales. Dice que, en su opinión, un pacto debería proponer 3 objetivos. Ahí lo dejo y con eso le paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación. Es un placer estar aquí y participar en esta semana de la educación, que ayer me enteré que, bueno, hoy me he enterado que es el año 30, ¿no? Y que 30 años son muchos, y la constancia en hablar de la educación, pues me parece un dato importante. Bien, antes de empezar a entrar en los 3 objetivos que señalaba Emiliano, yo lo primero que se me ocurrió cuando Emiliano me invitó a participar en esta semana, en estos días, es sobre el pacto educativo, es si realmente nos hace falta un pacto educativo. Yo me dedico a la filosofía y la filosofía pregunta, el por qué siempre es nuestro vicio. ¿Realmente necesitamos un pacto educativo? Aquí está Ángel Gabilondo, amigo y colega, que trabajó mucho por un pacto por la educación, que al final no tuvo éxito, pero que me consta que fue un pacto muy trabajado. Él nos podrá explicar y podrá justificar si realmente es necesario un pacto. Yo he de decir, por la experiencia que tengo, en Cataluña también se hizo un pacto educativo en el que participaron todos los partidos políticos, los agentes sociales, hace años. No sé en qué acabó aquel pacto, pero después del pacto se siguió haciendo lo mismo que se había hecho antes, ¿no? Si el pacto es realmente, como decía hace un momento Emiliano, un pacto de estabilidad que consigue acabar con las reformas educativas una detrás de otra, con esa fiebre por legislar y establecer unos mínimos que la educación debiera tener en cuenta, teniendo en cuenta además que la educación es una materia transferida a las comunidades autónomas y que por lo tanto no debiera haber una intervención legislativa excesiva. Pienso que si el pacto consiguiera la estabilidad y dejar de pensar en reformas y establecer unos mínimos, y a partir de ahí dejar que las comunidades, que incluso los centros educativos vieran la mejor forma de aplicar y de realizar esos mínimos, yo creo que sería bienvenido un pacto por la educación como una parte de esa reforma del estado de bienestar, que creo que es una reforma que nos debemos plantear. Una reforma que tenemos que trabajar porque después de la crisis económica y dado la forma en que hemos ido abordando las distintas dificultades a raíz de la crisis, nos hemos dado cuenta de que hay que repensar el estado de bienestar y ver cómo podemos sostenerlo. Sostener el estado de bienestar es sostener la equidad, básicamente. A mí me gusta hacer una comparación que no les gusta a los responsables de la educación con el sistema sanitario. Yo creo que tenemos un sistema educativo bueno.
Es decir, creo que debemos estar orgullosos de haber conseguido en pocos años universalizar la educación. Cuando empezó la transición política a la democracia, ni de lejos estaban todos los niños y niñas escolarizados. En pocos años, y sobre todo con las dos primeras leyes, conseguimos universalizar la educación, primero hasta los 14 años, después hasta los 16, y esto solo ya es un gran logro, es decir, conseguido con tan poco tiempo. Pero pienso que, a diferencia de la sanidad, del sistema sanitario, que ha acabado siendo un sistema modélico, a pesar de todas las deficiencias que tiene, y a pesar de ser mucho más caro que el sistema educativo, la sanidad es siempre mucho más cara, ha conseguido el sistema sanitario una igualdad de oportunidades, un acceso universal que todavía no tiene de la misma forma el sistema educativo. El hecho de que uno de los problemas fundamentales que nos planteamos es el del abandono y del fracaso escolar, es una piedra en el sistema educativo que pone en cuestión esa igualdad de acceso, igualdad de oportunidades. Es decir, el acceso es igual, pero los resultados no son iguales, ¿no? Y ahí yo creo que deberíamos pensar qué es lo que le falta a nuestro sistema, en qué falla nuestro sistema, para que no podamos estar tan orgullosos como lo estamos, yo creo que lo estamos, del sistema sanitario. Pensando desde esa perspectiva, se me ha ocurrido que los pactos por la educación o el intento de establecer un marco ético para esos pactos tiene que tener en cuenta sobre todo tres objetivos fundamentales, que es lo que anunciaba Emiliano hace un momento. En primer lugar, y creo que es lo más importante, pero lo otro que voy a decir después está relacionado, es decir, está conectado con ese punto fundamental, lo primero de todo es recuperar el sentido originario de lo que significa educar, o de lo que debe significar educar. Educar, si vamos al significado etimológico de la palabra, educar es extraer de la persona lo mejor que lleva dentro. Eso es lo que significa educere, ¿no? Lo cual significa que los educadores, podemos llamarles docentes, maestros, profesores, tienen que decidir qué es lo mejor para poderlo extraer. Por lo tanto, el educador tiene que hacer una función de guía, de orientador, de autoridad, tiene que asumir esa autoridad porque para extraer eso mejor y evitar que salga lo peor. Por lo tanto, ahí hay una cierta distinción entre el bien y el mal que a veces hemos querido obviar. Educar, en ese sentido, es hacer personas autónomas, capaces de acabar pensando por sí mismas, tomar sus propias decisiones, hacerse responsables de sus propias decisiones y orientar su vida de acuerdo con unos parámetros éticos que son los que la Constitución establece. Esta idea de educación, yo me remito al sentido etimológico de la palabra, pero es la idea de educación que está contenida en el texto constitucional. Es decir, la Constitución, cuando habla de la educación, dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. O sea, aquí hay una serie de valores, la democracia, la convivencia, las libertades, los derechos, y educar es eso, es transmitir esos principios, transmitir esos valores, ¿no? Eso quiere decir que, básicamente, la educación tiene una función moral. Si eso es educar, formar íntegramente a la persona de acuerdo con unos principios y valores fundamentales, educar es básicamente educar moralmente, es formar moralmente
y es formar intelectualmente. Es decir, al extraer de la persona lo mejor que lleva dentro, es potenciar todas sus capacidades, potenciar todos sus talentos y conseguir que esos talentos se desarrollen. Creo que nadie puede estar en desacuerdo con que educar significa esto, con ese significado de la educación. Lo que ocurre es que estamos de acuerdo con ese significado, pero llevarlo a la práctica no es fácil. La práctica es complicada y es complicada por varias razones. Yo he señalado básicamente tres. Una de las razones por las que nos cuesta asumir desde la función docente esa educación en el sentido más amplio y más rico de la palabra es que no hay nadie, no hay ninguna figura que se haga cargo de esta necesidad, ninguna figura concreta. La educación cada vez se especializa más. Más allá de lo que es la educación preescolar, primaria, donde la figura del maestro seguramente asume de una forma quizá más completa esa idea de educar, de formar a la persona, luego la educación se dispersa mucho. Es decir, cada profesor es profesor de lo suyo, es profesor de su asignatura. De la misma forma que hace falta un tutor que coordine las distintas materias de cada curso, haría falta, no sé si esto es una idea del libro blanco, una figura que se hiciera cargo de ese cometido de ir más allá de transmitir unos conocimientos instrumentales. Yo a veces he hecho un paralelo que se puede entender mal, no me gusta mucho hacerlo, pero lo repito porque es el que me parece que plasma mejor lo que yo quiero decir. Ese clima moral, esa formación moral debería formar parte del ethos de la escuela, del ethos de los centros. Debería transmitirlo la manera de hacer de todos los que habitan la escuela. Eso ocurría en la época en que yo me eduqué, o me educaron, con nuestra formación, que era una formación a muchos efectos bastante nefasta, era una formación nacional católica. Pero en aquella época, en la escuela, la religión lo empapaba todo. Eso que hemos eliminado, porque estamos en un Estado laico y por lo tanto tenemos que tener una escuela laica, ese espacio de formación de la persona que antes estaba formado por la religión, hoy debería estar formado por la ética, por esos principios y valores fundamentales. Pero ¿quién se encarga de que eso sea así? ¿Quién evalúa si eso realmente se está haciendo? ¿No? ¿Quién hace ese seguimiento? Eso es lo que yo me parece que se echa en falta en una época en que cada vez los conocimientos se especializan más y se tecnifican más. Entonces, en materia de especialización y de técnica estamos muy desarrollados, pero ¿cómo se integra todo eso para conseguir que además ese plus que es la formación integral de la persona, eso es lo difícil de conseguir? Yo a veces he hablado, cuando me han pedido que me refiriera, por ejemplo, a los valores cívicos, a las virtudes cívicas, que haría falta una inmersión cívica, no solo una materia que enseñara civismo, ¿no?, sino una inmersión total cívica. De la misma forma que digo, antes había una inmersión en otra cosa que era la religión. O haciendo un paralelo con Cataluña, en Cataluña cuando nos hemos dado cuenta de que había que potenciar la lengua catalana, no hubo ninguna duda en hacer una inmersión lingüística, ¿no? Y esa inmersión lingüística significa algo más que enseñar catalán como una asignatura. Pues con la ética hay que hacer lo mismo. Es decir, la ética no es solo
una asignatura. La ética es un ethos, es costumbre, es crear hábitos, es una manera de ser. Uno de los obstáculos, digo, que yo encuentro en el sistema educativo actual es que ese aspecto no acabamos de ver quién debe hacerse cargo de él, ¿no? De qué forma se puede llevar a cabo con unos resultados más eficientes de los que conseguimos. Otro aspecto que yo creo que también es un problema de nuestra época es la poca complicidad que hay hoy entre familia y escuela. También comparándolo con otras épocas donde la sociedad era mucho más homogénea, y por lo tanto esa complicidad se daba por supuesta y existía como una realidad. Hay como una cierta desconfianza mutua entre lo que se hace en la escuela, lo que se hace en la familia, y no existe ese trabajar en común, esa corresponsabilidad. Existe muchas veces lo contrario, ¿no? Que es echarse en cara mutuamente desde la familia a la escuela y desde la escuela a la familia lo que uno u otra gente dejan de hacer y que impide que la educación consiga sus objetivos fundamentales. Yo esto lo noté, es decir, mi experiencia educativa es más de la educación superior, de la universidad. Mis ideas sobre la educación son más bien intuitivas. Me dediqué un tiempo muy breve a la enseñanza del bachillerato. Pero cuando mis hijos empezaron a ir a la escuela, y era el principio de la democracia, ya noté esa falta de complicidad que quizás se da más en la escuela pública, y lo siento, porque mis hijos iban a la escuela pública, que en la escuela concertada o privada, precisamente porque la escuela pública es gratuita y parece que hay que exigirle, que se le puede reprochar más y exigirle más. Ya noté esa falta de complicidad, ¿no? Ese no trabajar en común. Que tiene también una explicación. La explicación que tiene es que los padres ahora son más cultos que hace unos años y por lo tanto creen saber más sobre cómo hay que educar, y además tienen menos hijos, ¿no? Y los sobreprotegen, y esa sobreprotección lleva a veces a no tener en cuenta la voz del otro, la voz del maestro, la voz del profesor o profesora, ¿no? Que dice algo que a los padres les sienta mal. Y finalmente, el tercer obstáculo al que quería referirme es el que yo llamo el de la tela de Penélope, ¿no? La tela de Penélope que Penélope tejía de noche y tejía de día y destejía de noche, ¿no? Con la escuela pasa algo parecido, ¿no? O sea, la escuela es muy consciente de que su trabajo es un trabajo que va a contracorriente, que no refleja los valores, los modelos que realmente se difunden a través de la sociedad, a través de los medios de comunicación, a través de una sociedad que tiene el consumo como objetivo, que tiene la publicidad como un instrumento que entra por todos los sentidos y que por lo tanto crea un tipo de individuo que no es el individuo que se quiere producir a través de un sistema educativo que se oriente de acuerdo con esos valores constitucionales. El individuo que crea por ósmosis, yo diría, la sociedad de consumo, es el individuo egoísta, el que quiere satisfacer todos los deseos inmediatamente, es el individuo hedonista, individualista, y por lo tanto la escuela tiene esa sensación de impotencia, de no poder luchar contra una sociedad que va en otro sentido y que no le ayuda, que no se corresponsabiliza con la educación. Es aquella idea de que para educar a un niño se necesita la tribu entera, ¿no? Que ha repetido tantas veces José Antonio Marina. El otro día estaba viendo yo la película Spotlight y ahí también se decía una frase parecida,
que parece que es de Hillary Clinton, ¿no? It takes a village to raise a child, ¿no? Falta un pueblo entero para educar a un niño, ¿no? Bueno, pues ese colaborar, de todo el entorno para educar, eso es algo que echamos en falta. Creo que tengo ahí un reloj que me está amenazando, ¿no? Pero, a ver, bueno, este es el primer punto, ¿no? O sea, educar, es formar íntegramente a la persona y, por lo tanto, yo veo que hay ahí por lo menos 3 obstáculos, ¿no?, contra los que habría que luchar. Luego, el fracaso escolar es otro de los objetivos que habría que tener en cuenta en un pacto educativo. El fracaso escolar es una cuestión de injusticia, es decir, uno de los objetivos de la justicia distributiva es dar las mismas oportunidades a todos. Si hay fracaso escolar y hay abandono escolar, es que no haya, en principio, las mismas oportunidades para todos, sino que esas oportunidades no dan los mismos resultados. Algunos las aprovechan y otros no las aprovechan. Por lo tanto, no se corrige la desigualdad de inicio, ¿no? En fin, el diagnóstico sobre esta cuestión es bastante sencillo, yo diría, porque todos los estudios están de acuerdo, por lo menos en una cosa, cuando el entorno, la causa, el motivo fundamental del éxito escolar no depende solo de la escuela, depende de todo el entorno del niño o de la niña, ¿no? El entorno cultural, el entorno social, el entorno económico condiciona mucho en las posibilidades que tiene el alumno de aprovechar las oportunidades que se le dan. Los sociólogos hablan de las preferencias adaptativas, ¿no? Hay ciertas elecciones, ciertas preferencias que formalmente todos tenemos, pero no todos podemos aprovechar porque a muchos ni siquiera se les ocurre, por ejemplo, que su destino podría ser hacer una carrera universitaria, porque el entorno en el que viven no se lo permiten, ¿no? Bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mis hijos fueron a la escuela pública, mis hijos son hijos de 2 catedráticos de universidad. En la escuela pública, en una escuela pública, en un lugar que no era un gueto, digamos, de una zona en San Cugat del Vallès, que es una ciudad pues, con un alto estatus social económico. Mis hijos eran los reyes del mambo en la escuela, ¿no? Es decir, al tener una familia con una casa forrada de libros, pudiendo tener acceso a muchas cosas que muchos de sus compañeros no tenían, pues la diferencia era fundamental, ¿no? En este sentido, hay un texto hay una propuesta de 2, un economista y una filósofa, Amartya Sen y Martha Nussbaum, que proponen, y es un tema que yo creo que habría que reflexionar un poco sobre él a este propósito, proponen no hablar de igualdad de oportunidades, sino hablar de igualdad de capacidades, que va un poco más allá. Es decir, hablar de oportunidades es quizá excesivamente formal. Hablar de capacidades es intentar pensar qué tipo de capacidades puede desarrollar cada persona y dotarle de los instrumentos para que pueda desarrollar esas capacidades, ¿no? Creo que la cuestión de la igualdad de oportunidades merece, ya digo, una discusión y ver realmente, sobre todo después de la crisis, ¿no?, esas desigualdades que han ido creciendo, cómo se podrían corregir. Y bueno, y el último punto, ya voy a pasar muy rápidamente por él, es el protagonista de la educación es el docente, y
pienso que también es importante revalorizar la profesión docente, ¿eh? No digo una cosa que se dice mucho, sobre todo desde que tenemos como modelo a Finlandia, que el docente no tiene el prestigio social que debería tener, ¿eh? Yo creo que sí, que los profesores, los maestros tienen prestigio social y existe una confianza social en ellos, por lo menos las encuestas eso lo detectan. Pero sí que quizás sería importante el dar a la profesión docente, conseguir que la profesión docente tenga un rango más alto del que normalmente tiene. Este es también un tema del libro blanco y me parece muy bien tratado en el libro blanco. Y aquí otra vez yo haría el paralelo con la sanidad, ¿eh? Es decir, la carrera de medicina es de las carreras más demandadas y donde el acceso es más difícil. No pasa lo mismo ni con el magisterio, ni con las carreras que tienen como su fin más natural la docencia, como son todas las humanidades. Quizá el magisterio es una carrera un poco más vocacional, pero en cualquier caso la selección de las personas que tienen que dedicarse a la docencia y sobre todo a esa docencia de la educación obligatoria, creo que habría que cuidarla mucho más, ¿no? Y habría que tener más en cuenta a qué personas dedicamos a la tarea de la educación, ¿eh? Yo solo una anécdota y acabo. Este me consta que es un tema que está en la cabeza de muchas comunidades autónomas y de muchas reformas posibles del sistema educativo. La consellera de Educación de Cataluña me explicaba hace unos meses que ella había intentado subir la nota de corte del magisterio, ¿no? Porque es el principio más fácil, ¿no?, para revalorizar la carrera de magisterio y para seleccionar mejor a los que se van a dedicar a la docencia. Ella propuso como nota de corte un 8 en matemáticas y en lengua. Después de negociarlo y después de discutirlo, se acordó que la nota de corte tenía que ser un 5,5, lo cual parece un chiste, ¿no? Y me dijo, es imposible. Es decir, es imposible. La oposición de la universidad, de los docentes, de los rectores, a modificar eso, por miedo a perder gente, ¿no? Lo hace imposible. Entonces, si ese primer paso ya es tan complicado, ¿no? Pues quiere decir que estamos todavía muy lejos de conseguir algo que yo creo que sería bueno conseguirlo, ¿no? Que es que el que se dedica a la docencia sea visto como alguien, ¿no?, que ha sido seleccionado porque realmente su misión es esa y está preparado para ello. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Se me olvidó comentarles que, a pesar de que vamos a estar con el horario muy comprimido, pero que si desean hacer alguna pregunta, háganla por favor por escrito para poder luego administrarlas y unirlas al final de las intervenciones. Se hablaba de carrera docente. Pues bien, un ejemplo de excelencia en esa carrera es la de Ángel Gabilondo, catedrático de Filosofía, catedrático de Metafísica en la Universidad Autónoma de Madrid, rector en esa universidad durante 8 años, presidente de la Conferencia de Rectores de la CRUE y ministro de Educación. Como ministro, supongo que todos o la mayor parte han hecho pactos, pero él lo intentó al ser nombrado como eje de su gestión y no lo consiguió.
Había igualmente una referencia a que una de las herramientas clave de la profesión es la palabra. Ángel Gabilondo, a su lenguaje brillante, le une una gran agudeza. Me gustaría poner una muestra. Miren, en noviembre del 2009, en la inauguración de una de estas semanas de la educación, siendo ministro, sustituyó su discurso, su intervención, por la lectura de breves pensamientos sobre educación que los había escrito en el avión en un viaje de regreso de alguna ciudad a Madrid. Eran 44. Les voy a leer 4, porque guardan cierta relación con lo que se está hablando. Él los calificó, para quitarles importancia, de haikus. Cuando pensamos en la educación, pensamos en generaciones y no en elecciones. La educación ha de estar en el corazón de la economía. Queremos un sistema educativo en el que no todos hagan lo mismo. Derecho a la diferencia sin diferencia de derechos. Y el pacto por la educación es el pacto de los educadores, de las comunidades educativas, de los centros, de las aulas. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la Fundación Telefónica, a la Fundación Santillana. Muchas gracias, amigos, amigas. A muchos de ustedes no es el primer día que les veo. Quizás hasta hemos hablado de educación. Pero yo quería personificar en Ricardo Díez Forliner la emoción que me produce reencontrarme también con la historia de un país que ha luchado mucho ya. ¿No? Cuando uno llega a una tierra se cree que acaba de llegar el mundo con él, que él ha llegado al mundo. ¿No? Y nada me produce más desazón que aquellos que no tienen capacidad de memoria, de amor al legado, de respeto por el legado, de agradecimiento al legado recibido. Y nuestra misión en gran parte consiste en no devaluarlo, ni de pauperarlo, y ser capaces de recrearlo y transmitirlo. Vaya también en esta alusión personal el reconocimiento y el agradecimiento a tantos que han luchado en este país por la educación. Algunos dirán, total, para llegar a esto. No, yo tengo otra idea de la educación. Me gusta muy especialmente que estén aquí presentes miembros de los consejos escolares del Estado, altos, representantes de esos consejos. Tampoco me sorprende porque está con nosotros nada menos que el presidente del Consejo Escolar del Estado. Estamos bien acompañados. Yo lo malo que tengo es que pensaba decir unas cosas, pero lo iba a hablar a Victoria Camps y se me ocurren otras. Y a eso le llamo yo hablar. Hablar es dar que decir. Hablar no es acallar lo que el otro dice, sino crear condiciones de posibilidad para la palabra de cada uno. Y por tanto, yo me siento incitado por sus palabras. De hecho, me estaba acordando del día que asesinaron a Tomás y Valiente, que estaba hablando por teléfono con Elías Díaz, con el profesor Elías Díaz, ¿no? En el momento en que entraron el asesino de ETA y disparó contra él. Y cuenta él que llevaba mucho tiempo diciéndose, a ver si un día hablamos, ¿no? Y que la última expresión que dijo, pues, antes de morir fue, tenemos que hablar. A mí se me ha quedado eso, el tenemos que hablar, siempre como una especie de, también de legado, ¿no? De epitafio, tenemos que hablar. Miren, yo ahora no voy a decir que me dirijo a los españoles, porque tanto españolas yo no tengo estas grandilocuencias, pero yo lo único que digo es que tenemos que hablar. A ver si quedamos un día y hablamos. Porque tenemos una tendencia a contar a los demás lo que hay que hacer. Nos la sabemos ya todas. Y Gadamer nos dijo que hay que estar dispuesto a dejarse decir algo y no creerse que uno lo sabe ya todo y mejor que los demás. Y por tanto, la primera actitud para cualquier posible pacto es que no haya uno ni una que se las sabe todas
y que se las sabe en lugar de todos nosotros. Esto me parece importante y luego veremos por qué. La educación es un derecho y es un bien público. Solo con esta frase podríamos hablar. Yo la menciono, no sé si es un haiku. Desde luego no es un producto, ni es un bien de consumo, ni los estudiantes y sus familias son meros clientes. Digo esto porque se ha introducido la terminología de la economía en toda la realidad y ya hablamos del producto, del cliente, bueno, la competitividad. Bueno, no es que me parezca mal, pero yo por si acaso digo que no es un producto ni un bien de consumo. Hay que ampliar y reforzar el derecho a la educación. Uno dice, si ya está en la Constitución, sí, por eso. Yo lo que digo es que no solo está en la Constitución. Hay que recuperar el sentido constitucional y el carácter de derecho universal de la educación decisivo para la libertad y la convivencia. Y hay que construir un sistema educativo que reúna estas tres modestas palabras. Que sea estable, que esté basado en la equidad y que esté orientado a la excelencia. Y yo lo que pido es, ¿hay algún ciudadano o ciudadana que pueda soportar esas tres palabras a la vez? ¿Os tenemos que apuntar a una y dejar las otras por el camino? Estable, basado en la equidad y orientado en la excelencia. Tan es así que cuando hablamos del pacto, me parece que el primer pacto tiene que ser el pacto entre la equidad y la calidad. Parece que nos dividimos, los partidarios de la equidad, los partidarios de la calidad. ¿Pero qué es eso? ¿Qué pacto es ese? ¿Qué pacto es el que no conjuga la equidad con la excelencia? Hombre, las soluciones, yo me sé todas las soluciones. Sobre todo si no hay que tener en cuenta pequeños detalles como la equidad. O si no hay que tener en cuenta pequeños detalles como la excelencia, yo me sé, escribo esta tarde un manual de instrucciones para resolver las cosas, si me permite que no tenga en cuenta estos pequeños detalles. Pero yo creo que esto es decisivo. Y que el pacto es una reconstitución que vincula, por un lado, la necesidad del esfuerzo también con la oportunidad. No lo sé porque también la profesora Victoria Camps nos provoca con que si la igualdad de oportunidades es el mejor de los instrumentos y él habla que más bien de que necesitamos instrumentos para desarrollar capacidades. Pero bueno, yo ahí entonces deduzco que necesitamos igualdad de oportunidades para desarrollar esas capacidades y entonces ya sería un debate muy bonito. Pero a mí me parece que hay que conjugar el esfuerzo también con la oportunidad. Porque como muy bien contaba, si en una casa está desestructurada, si no hay un libro por la zona, si nunca la has visto a tu padre o a tu madre con un libro en las manos, pues también es verdad que no siempre serán las mismas condiciones, ¿no? Bueno, yo creo en el esfuerzo, pero también creo en la oportunidad. También hay que pactar entre la necesidad de evaluar algo con la necesidad también de tener capacidad de valorarlo. O sea, que la evaluación no es simplemente un sistema de clasificación, también es un sistema para mejorar, un sistema para valorar, para poner en valor algo, para hacerlo crecer. Y digo para hacerlo crecer porque yo creo que sí, efectivamente ha sido citado aquí, educar es educarse. Esto lo dice Gadamer, ¿no? Educar es educarse. Es dar lo mejor de sí, sacar lo mejor de sí, llevar hasta el final lo que uno ha de hacer. Bueno, sería interesante saber si la sanidad fuera una cosa que tuviéramos hasta los 16 años y tendríamos en España la misma opinión de la sanidad que tenemos de la sanidad, que más bien ocupa toda la vida. Yo creo que mejorará la opinión de la educación el día que tengamos la idea de que la educación es algo que alcanza toda la vida. Porque si solo opinaran aquellos, es decir, si la salud solo se tuviera hasta los 16 años, igual tendríamos otra opinión. Con esto quiero decir que para mí la educación se incluye en la salud. Es más, la educación es la base de la salud. La base de la salud social, la base de la salud personal. Si la palabra salvación ha sido sustituida, como alguno dice, por la palabra salud, que es la misma palabra, yo les deseo a ustedes salud. Los revolucionarios franceses decían salud y fraternité, salud y fraternidad. ¿Qué es más educativo que eso? Bueno, les quería decir, como ahora está muy de moda aprender, y no digamos ya aprender, y aprender el aprender del aprender, yo suelo poner por ahí una pequeña palabra que me acuerdo que existía, que se llamaba enseñar. Así que yo soy partidario, además de aprender, de enseñar. Es más, puedo ser partidario de enseñar a aprender, no me parece mal. Pero no olvidemos que en medio del aprender está el enseñar, porque si no hay un enseñar, yo dudo del aprender. Y esto tendrá que ver con algo que diré dentro de un ratito, que es que yo soy partidario de que haya profesores y profesoras.
se extrañarán, pero no todos parece que defiendan esto con mucha contundencia. Si la educación es un bien público que garantiza esta igualdad en el aprendizaje, la coeducación y el logro de los mejores resultados educativos, yo creo que es la vértebra social, la escuela, el instituto, las universidades, la vértebra social constitutiva de la sociedad del bienestar y de una sociedad justa, que es en la que todos nosotros queremos vivir. Pero la educación, hablando de ética, sí la creación también de espacios de justicia y de libertad, porque eso es la ética, o yo no me he enterado. La ética es la creación de espacios de justicia y de libertad, también de espacios de justicia y libertad en uno mismo. Pues educar es saber comprender, es aprender a comprender, es ser capaz de comprender. Bueno, a mí me pasa, perdón esta anécdota, ¿no? Que soy un mal miembro de la oposición. Yo no sirvo para la oposición. No sirvo para jefe de la oposición. Porque le oigo a otro y me parece que tiene razón. Es decir, comprendo lo que dice. He sido mal educado. He sido educado a comprender. Y tengo que hacer un esfuerzo para ver hasta qué punto no tiene razón. Porque de entrada suelo encontrar razonable lo que suelen decirse en contextos habituales, que son contextos razonables. Todo esto para decir que es cierto, muy cierto, que vivimos en el mundo de la deliberación, en el mundo del pluralismo, donde nos movemos en el terreno de lo debatible, de lo discutible, en espacios de incertidumbre. Y si esto es así, la educación solo se sostiene y se constituye en acuerdos, mediante acuerdos. Solo así. Y es nuestro deber lograr el mayor consenso social y político posible. Por ahora pongo posible, el mayor consenso social y político posible. Es cierto que la educación, como en distintos ámbitos de la vida, coexisten distintas concepciones razonables de lo que podría considerarse una buena educación. Miren, nada es más liberador en la vida que llegar a comprender que hay diferentes maneras de hacer las cosas bien. Yo cuando era más chaval me creía que había una manera de hacer las cosas bien y todas las demás eran maneras de hacer las cosas mal. Pero el día que uno descubre que hay distintas concepciones razonables de lo que podría considerarse una buena educación y no quiere dar a los demás clase de en qué consiste la buena educación, que consiste exactamente en lo que uno defiende, dado que esa es la buena educación, la que uno tiene, y van a aprender ustedes lo que es la educación, porque yo se lo voy a contar. Lo que es muy interesante es aprender que las demás personas también son razonables y muchas veces pues tienen teorías de la educación que no coinciden con las nuestras, pero que merecen algún respeto. El pluralismo educativo no es incompatible con un ordenamiento justo de las condiciones institucionales para que todas las personas puedan disponer de las mismas oportunidades para educarse. No es incompatible. Algunos creen que hay que elegir entre la homogeneidad, uniformidad o el pluralismo. No, es que puede haber pluralismo absoluto y un ordenamiento justo de condiciones institucionales. El compromiso de toda la sociedad con la tarea de educar exige un consenso amplio, sin exclusiones, sobre las condiciones que pueden hacer efectivo el ejercicio del derecho a la educación y el ejercicio para contribuir al éxito educativo. Tenemos que pactar siquiera los modelos y las reglas de juego. Si yo no creo que sea necesario pactar hasta el último extremo de la última línea, de la última frase, de lo que hemos de hacer todos cantando un himno comunal, si yo lo que digo es que no podemos pactar las reglas de juego, no podemos pactar los modelos mínimamente para poder vivir en un país de oportunidad compartida. Yo creo que sí, y es más, creo en la estabilidad. Las continuas reformas del sistema educativo, tanto universitario como no universitario, siembran de incertidumbres preocupantes lo que debería ser una cuestión ampliamente consensuada, el ejercicio efectivo del derecho a la educación. Todos creemos que todas las personas tienen el derecho a la educación. Tenemos que comprometernos a hacerla posible mediante el ordenamiento de un sistema educativo que garantice, como he dicho, la equidad, la excelencia y la estabilidad. No podemos aceptar, y no lo queremos nadie aquí, seamos del color que seamos de la ideología que seamos de la confesión que seamos, ninguno de los que estamos aquí podemos aceptar que la mejor educación de unos pocos se desarrolle a costa de la mayoría. No lo podemos aceptar. Así que yo no soy
de los que descalifican a los otros diciendo ustedes son elitistas y yo no. Yo creo que más bien todos queremos que alcance una mayoría la excelencia. Bueno, tampoco yo he caído en el error de un ministro que me dijo una vez que había que lograr que todas las universidades españolas estuvieran por encima de la media. Yo no sé lo que es la media, pero todas no pueden estar por encima de la media. O sea, al menos una tendrá que estar por debajo. O yo soy de letras, pero no tanto. Y, por tanto, cuando estamos hablando de excelencia, también podemos saber que desde la oportunidad, aquel que tiene más capacidad, más esfuerzo, más mérito, pues puede ir más lejos, a partir de unas condiciones de igualdad de oportunidad. Por supuesto que sí. También creo que el consenso tiene una dimensión pragmática. El consenso social y político se hace imprescindible si tenemos incluso en cuenta la distribución de las competencias de las distintas administraciones. Ningún partido político ha sido nunca totalmente gobierno, ni totalmente oposición, ni tiene pinta de que esto vaya a ocurrir en nuestro país. El consenso tiene que ser también un consenso interterritorial, un acuerdo interterritorial. Y la estabilidad tendrá que ser estabilidad de objetivos, estabilidad financiera también y de recursos, estabilidad también territorial, estabilidad también legislativa. Pero eso se puede lograr. Y a pesar de que con mucho cariño se dice y no se logró y se fracasó, y a mí todas esas palabras son para mí un estímulo, lo que yo sí puedo decir, que yo he hecho una experiencia, la experiencia de que es posible un gran acuerdo social por la educación. No he dicho político, pero no lo descarto. Pero desde luego se ha logrado en España bastante consenso social sobre la educación. Aquí hay personas que conozco y respeto de distintos modos de concebir la educación. Y yo sé, porque hemos hecho la experiencia de trabajar juntos, que hemos podido llegar a espacios comunes muy importantes, a 157 puntos de acuerdo, consensuados también con todos los partidos políticos. Yo les puedo decir, y valga esto siquiera como una confesión, que es posible. Y además, que ocurre. No digo esto porque siempre hay algún sensato que dicen, se le ve buena intención, pero no se acaba de enterar. Yo puedo decir que he hecho la experiencia. La educación solo se sostiene y se constituye en acuerdos mediante acuerdos y hay que lograrlos. Es un asunto de Estado, la educación. Sobre otros asuntos, yo no sé. Pero desde luego, sobre temas de la lucha contra el terrorismo, la unidad territorial, temas que tienen que ver con la política internacional, pues sobre esto solo se puede trabajar en un país a través de consensos suficientes y la educación es un asunto de Estado. Yo, cuando lo digo tan contundente, quiere decir que estoy dispuesto a discutir sobre eso. A mí me parece un asunto de Estado. Y ahora voy a decir más. Me parece un asunto del Estado de las autonomías. No he dicho un asunto de Estado y las autonomías, porque me sigue sorprendiendo que algunos hablan del Estado y las autonomías. ¿Pero qué es eso del Estado y las autonomías? No es el Estado y las autonomías, es el Estado de las autonomías. Es que las autonomías son Estado. Este pequeño detalle suele ser muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hablar de educación. Y conociendo esto, la única garantía de esa estabilidad es un pacto de Estado interterritorial para que, por ejemplo, los programas de cooperación interterritorial consensuados hacen Estado. Es que miren, creo que la educación hace Estado. La educación es un sistema fundamental de inclusión, genera vertebración social y política en un país también. No lo quiero instrumentalizar como un beneficio político, pero les quiero decir que también un país que lucha junto por compartir una opción, modelos educativos, también logra con esto una vertebración y cohesión social. Es verdad que la educación es el mayor sistema, junto con el trabajo, de inclusión social, pero también el acuerdo educativo. Y me parece que si seguimos en esta línea, el pacto de Estado es un pacto que la educación constituye. Es un pacto constitutivo de Estado también. Bueno, solo una reflexión para decirle que no es una transmisión de conocimiento, como he dicho, no es una producción de capital humano, y por eso, cuando se dice quién educa, yo siempre suelo decir que no se educa solo en horario escolar,
pero ahora añado otra cosa. El centro educativo debe ser un centro educativo no simplemente para los estudiantes. Tiene que ser un centro de referencia también para la formación de profesores. Y tiene que ser un centro de referencia también para la formación continua de los profesores que trabajan en el centro. Para eso convendría que tuvieran alguna estabilidad. Y no estoy hablando de esta visión de los centros educativos como si fueran meras organizaciones para el aprendizaje. No, la organización y el funcionamiento de un centro educativo debe ser decisivo para la regulación de la función docente. A mí me gustaba decir que la universidad tenía que ser ejemplar, ejemplar en todos los sentidos, ejemplar en la forma de contratar, ejemplar en las relaciones personales y laborales, ejemplar en la concepción de los espacios, ejemplar en el nombre de los edificios y de las calles, ejemplar en todos los sentidos, porque todo eso es educación, como lo es en una ciudad y como lo es también en un centro educativo. Y por eso el centro educativo se ha de constituir en un centro para la formación también. Y por eso pues, algunos defendemos, cada uno desde su punto de vista, que podrían encontrarse esos puntos de vista que es necesidad también para aprender, saber que se aprende en cierto ejercicio profesional. No se trata de cosas, en fin, aquí hay muchas personas que yo veo que han leído bien Aristóteles, ¿no? Bien lo sabe el profesor Marina, ¿no? Yo le pido perdón porque mañana no voy a poder estar, porque tenemos pleno y me da casi pudor verla aquí, ¿no, profesor? Y que mañana yo no pueda escucharle, ¿no? Pero lo seguiré con mucho interés porque tenemos pleno en la Asamblea de Madrid y pido disculpas ya por no estar mañana, ¿no? Pero esta historia de saber que no se trata de que hay cosas teóricas que luego se ponen en práctica, es que hay cosas que solo se aprenden en la práctica. Y es más que a veces la teoría es un modo en que cuaja la praxis y no algo que antecede sin más a la praxis. Y saber esto significa que es indispensable para formarse como profesor un determinado ejercicio profesional. Así que, aunque se defienda el concurso oposición, que algunos lo defendemos, a pesar de que luego pueda variar la modalidad que pueda hacerse, es claro que para nuestro gusto, mi gusto, desde luego eso ha de incluir también una formación adquirida en un ejercicio profesional que ha de evaluarse y que ha de tutorizarse. Si queremos nosotros, por tanto, mejorar la cualificación profesional del profesorado en los centros educativos, también tenemos que dotar a los centros educativos de recursos y condiciones adecuadas, entre otras cosas, para hacer esta labor, que todo profesor ha de hacer también, tutorizar, acompañar en el aprendizaje, en la formación de futuros profesores. Yo sé que esto exige recursos, pero de eso también tendremos que hablar. Así que estoy en contra de las descalificaciones y de los recortes. Y miren, yo ya sé que el dinero no lo es todo, lo aprendí desde muy niño, pero también sé que los recursos son muy decisivos. Y por tanto, me parece que hay que hacer un esfuerzo como país para incrementar esos recursos. Ahora, pocos minutos más. A la mayor demanda de educadores cualificados en todos los niveles, hay que valorar las necesidades del profesorado en todas las etapas y enseñanzas. Hay que avanzar también en un modelo de estimación de los costes. Hay que revisar la eficacia y la calidad académica y pedagógica de la formación inicial del profesorado. Revisar, evaluar, valorar. Hay que introducir sistemas coherentes y con recursos suficientes para contratación, selección, incorporación y desarrollo profesional del profesorado, sobre la base de competencias, como se ha dicho, definidas para cada uno en su carrera docente, y hay que aumentar la competencia digital de los profesores. Es decir, tenemos que afrontar y pactar y diseñar y desarrollar un nuevo modelo de profesionalidad docente para el profesorado, en un contexto que no siempre es el más favorable. Ya solo faltaría, esto ya sería el mayor espectáculo del mundo, que nos dividiéramos en la forma de tratar de buscar la mejor solución para el profesorado, ¿no? A mí me ha producido alguna sorpresa comprender, ahora que estamos hablando de la transparencia, que cada uno de los partidos políticos tenemos una idea de la transparencia. Es una cosa muy divertida. Yo digo, estaría muy bien que nos pusiéramos de acuerdo sobre la transparencia. No, cada uno tenemos nuestra transparencia. Así que yo estoy en una asamblea donde hay 4 modelos de transparencia. Es como si quisiéramos ser transparentes para nosotros mismos y opacos para los demás.
Y yo me pregunto, ¿es posible un modelo de formación de profesores que podamos acordar y pactar cuál es? Yo digo que sí. Y yo, modestamente, desde donde me toque, esté donde esté, trabajaría y trabajaré para lograrlo. Competencias profesionales individuales, formación práctica en unidades acreditadas, práctica profesional programada y supervisada, hay que lograr conocimientos, responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y quizás la línea de ir acabando, ¿qué es lo que hay que pactar entonces? Pues miren, yo soy partidario de que pactemos asuntos educativos, ya que el pacto es de educación. Y por tanto, seamos modestos. El pacto no es el movimiento que conduce del uno al otro, es el movimiento que conduce a otros en la dirección de algo otro, que a veces ni siquiera no es existente. Me ha gustado cuando se ha citado. No, hay que inventar el lugar al que vamos. No se trata de ir de unos a otros. Bueno, esto también me refiero a los pactos políticos. Hay que crear el espacio del encuentro. No es el movimiento que nos lleva de unos a otros. Y por tanto tendremos que escucharnos. Tenemos que hablar. A ver si quedamos un día. Tenemos que hablar. Y tenemos que hablar muy seriamente, porque a mí me gustaría hablar de la educación infantil, me gustaría hablar del conocimiento de idiomas, me gustaría hablar de la formación profesional, me gustaría hablar de la universidad. Pero ¿se puede hablar de esto con alguien? ¿Hay alguien ahí? Pues sí, que hay mucha gente dispuesta a hablar de esto. Ahora, algunos, en cuanto te sientas, te dicen, un momento. Antes de hablar te quiero decir, mira, antes de hablar, me recuerda aquel que cuando iba a hablar decía, antes de hablar voy a decir unas palabras. Aquí no hay antes de hablar, aquí no hay antes de hablar. Aquí se trata de centrar los asuntos en asuntos educativos y no abrir otros debates muy importantes, como la estructura territorial de España. Pues es un tema muy importante, pero perdone, yo casi soy partidario de que hablemos de educación. O te sientas y te ponen, vamos a hablar del concordato, pero ese es un tema interesantísimo, importantísimo, de gran incidencia en la educación, sin duda. El acuerdo lleva también la necesidad de buscar y pactar los desacuerdos. ¿Saben por qué a veces no hay acuerdo? Porque no somos capaces de pactar los desacuerdos, porque no somos capaces de anteponer lo que nos une y ser capaces de aislar lo que nos separa y no pactar lo que nos separa. Y algunos llegan ya contándote aquello que nos separa, para que quede claro lo difícil que es estar de acuerdo. Yo soy más bien partidario de que empecemos por trabajar en lo que nos une y a ver hasta dónde llegamos, porque igual nos llevamos la sorpresa de que descubrir que lo que nos separa es mucho menos que lo que nos une. Por eso, perdonen este fervor, pero me siento legitimado a tenerlo toda vez que he hecho la experiencia de comprobar lo difícil que es. Y por tanto no hablo desde la ingenuidad de algo que es extraordinariamente fácil, sino desde la convicción de algo que es absolutamente indispensable para nuestro país, para España, absolutamente indispensable. Y siquiera por pensar en los chavales jóvenes que están ahora desamparados y que miran con estupor el espectáculo que producimos mientras nos hacemos enormes reflexiones sobre el más aquí y el más allá, incapaces de recibir un legado de quienes nos han traído hasta aquí a través del acuerdo, incapaces de pensar en quienes no han nacido todavía. Permítaseme al menos decir, en un lugar reflexivo como este, que tenemos el deber de encontrar, no digo un pacto que igual es grande, acuerdo educativo, acuerdos educativos, los máximos acuerdos educativos posibles. No hace falta que acaben en una foto, ni en un póster, ni en una memoria para la historia. Lo que hace falta es que acaben mejorando la educación, que es la única posibilidad que tenemos de salir de esta situación en la que estamos por la puerta más noble, que es la puerta ética de la justicia y de la libertad. Muchas gracias. Mil gracias, Ángel. Muchas gracias. Francisco López Rupérez,
preside el Consejo Escolar del Estado, que, como ustedes saben, es el órgano de representación de todos los sectores de la comunidad educativa. Es decir, trae a este foro la sensibilidad de las organizaciones y de los educadores en un momento muy determinante para el trabajo futuro. Francisco López Rupérez es doctor en Ciencias Físicas y catedrático de Bachillerato. Tiene una amplia experiencia en la administración educativa, fue director general y secretario general de Educación en el Ministerio de Educación, así como en el exterior, como consejero de Educación en las delegaciones de España ante la OCDE, la UNESCO y el Consejo de Europa. Es autor de un buen número de libros y de un centenar de artículos y publicaciones. En uno de ellos, firmado junto a Eugenio Nassarre, abogaba, por cierto, por establecer el MIR educativo, al que, sin citarlo con estas palabras, Ángel Gabilondo ha hecho referencia. Esta es una iniciativa felizmente más compartida, que fue defendida también por Alfredo Pérez Rubalcaba en este mismo foro de la Semana de la Educación hace 5 años. Será el MIR educativo objeto del Pacto por la Educación. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Fundación Santillana por invitarme a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el porqué, el qué y el cómo del pacto educativo. Y desde luego quiero agradecer también a la Fundación Telefónica por facilitarnos este entorno tan sumamente innovador, agradable, con una configuración idónea para compartir ideas, compartir reflexiones y quizás alumbrar soluciones. También quiero felicitar a la Fundación Santillana porque cumple en esta ocasión su 30º aniversario de organización de la Semana de Educación de Santillana. En este país nuestro, tan poco proclive a preservar y a consolidar las tradiciones en materia educativa, a mí me parece que ya el saber que cada año tenemos un espacio de encuentro en el ámbito educativo, en la Casa de Santillana y en este caso de Telefónica, me parece que es un acierto, un logro, desde luego, a preservar. Se me ha invitado a reflexionar sobre todo sobre los contenidos del pacto. Y yo les quiero decir que, aunque no de forma explícita, de manera que lo vaya anunciando cada vez que vaya deteniéndome en esos aspectos, mi intervención va a surfear sobre 3 preguntas, sobre el porqué del pacto educativo, sobre el qué del pacto educativo y sobre el cómo del pacto educativo. Creo que, excepción hecha de la primera cuestión, las 2 últimas están entrelazadas entre sí y así se traducirá en mi reflexión. Bien, aun cuando ha hecho un trabajo desde mi punto de vista extraordinario Mariano Fernández Anguita en relación con el análisis del contexto, en el que cabe reflexionar sobre el presente y el futuro de la educación en nuestro país en general, en los países desarrollados y en particular en el nuestro, permítanme que dedique unos minutos a recoger alguna información y alguna reflexión inducida por esa información en relación con el contexto. Como bien dijo ayer Fernández Anguita, y es algo en lo que hay consenso entre los especialistas, hay 2 elementos clave que en el contexto actual de las sociedades avanzadas están operando en el sentido de generar un dinamismo, un cambio notable, una mutación de civilización. Esos 2 elementos
en cuyas características no me voy a detener, son, por una parte, la globalización y, por otra parte, el desarrollo de la sociedad de la información, de la sociedad digital, de las tecnologías digitales, etc. Además, esos dos elementos están interrelacionados de tal manera que se potencian recíprocamente, y esa acción de causalidad circular expresa, de conformidad con las concepciones sobre dinámica de sistemas, expresa o explica bastante bien esa aceleración del tiempo histórico que estamos viviendo de un modo notable. Bien, resulta ser que ambas circunstancias tienen un impacto notable y negativo, hay que decirlo claramente, sobre el empleo neto. Es decir, la globalización a través de los mecanismos de la deslocalización contribuyen en las sociedades occidentales a reducir el empleo disponible. Y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación incrementan la productividad de los países y ese incremento de la productividad de los países se traduce en una reducción del empleo clásico. Esos dos efectos, por tanto, son sumativos e inciden en el mismo sentido. Como ha señalado Nicolás Berggruen, parece como si la validez de ese principio conocido de las economías avanzadas, el principio de Schumpeter, de la creación, de la destrucción creativa, en el sentido de que el sistema destruye empleos y a la vez los vuelve a generar, parece como sufriera un fenómeno de desacoplamiento, o dicho en sus propias palabras, como si la fase, digamos, de creación estuviera muy retrasada respecto de la fase de destrucción. El propio Berggruen pone sobre el tapete un par de cifras que yo creo que tienen un valor notable cuando reflexionamos sobre estas cosas. El producto principal, o de los principales de Apple, como todos sabemos, es el iPad. Bueno, el iPad, la elaboración del iPad, la construcción, el ensamblaje, etcétera, genera 1.200.000 empleos en China, mientras que el volumen total de los empleados en Estados Unidos por la compañía Apple es de 42.000. Hace 3 semanas, la consultora internacional McKinsey adelantó un resumen de un informe que se nos anunciaba sobre la incidencia de las nuevas tecnologías en el empleo del futuro. Y en ese adelanto nos indicaba que, de acuerdo con sus cálculos, el 45% de las tareas vinculadas a las ocupaciones actuales podían ser realizadas con las tecnologías actualmente disponibles, tanto en el terreno de la robótica como la inteligencia artificial, por máquinas. El 45% de las tareas, tanto de cuello blanco como de cuello azul. Ante este panorama, no es casualidad que la cuestión de la innovación y el emprendimiento haya recibido una importancia tan capital como la ha hecho por parte de las instituciones europeas. Se trata, en definitiva, de contrarrestar, de reducir ese desfase entre la destrucción de empleo y la creación de empleo de otra naturaleza. Desde luego, este contexto tiene un impacto clarísimo,
una incidencia enorme sobre los sistemas de educación y formación, en tanto que responsables, en cierta medida, de preparar el futuro de las nuevas generaciones. Ante esos desafíos que se nos muestran en el horizonte, pero que en alguna medida se han hecho ya presentes, desde luego hay un doble requerimiento del contexto al sistema o a los sistemas de educación y formación. Hay un requerimiento en el orden de las habilidades llamadas cognitivas, pero también hay un requerimiento importante en el orden de la formación moral, a la que de una u otra manera nuestros dos insignes filósofos se han referido en sus intervenciones. Porque está claro que el empleo constituye una preocupación por el papel que desempeña en la articulación, en la socialización de los jóvenes. Pero también está bastante claro que el sistema educativo tendrá una responsabilidad notable para educar, preparar a los jóvenes para una situación de desempleo. Desempleo en un contexto diferente, una mezcla de empleo y desempleo, en un contexto en el que probablemente la ocupación no será una tarea esencial que llena la vida de las personas, y ahí el sistema educativo tiene un papel preparatorio esencial. Y ahí es donde la formación moral, la formación en los valores, en esa visión del hombre y del mundo que es característica de nuestra tradición, de nuestra cultura, puede ayudar enormemente a ubicar a los jóvenes en un espacio social y económico completamente diferente. De cara a la articulación de un pacto, me parece importante poder destacar 5 problemas básicos, en mi opinión, del sistema educativo español. 3 que hacen referencia a los resultados y 2 que hacen referencia a los procedimientos. Los problemas básicos que voy a señalar no comportan en modo alguno la negación de que la educación española ha avanzado de manera notable en las últimas décadas. Ha avanzado notabilísimamente en materia de escolarización. Ha avanzado muy notablemente en la mejora de las condiciones de la escolarización, salvando el periodo de ajustes que hemos vivido con ocasión de la crisis. Pero aún así, hay algunos problemas muy evidentes cuya formulación se basa básicamente en la información que generamos cada año en el Consejo Escolar del Estado a propósito de la elaboración del informe sobre el estado del sistema educativo. Les puedo decir que para la elaboración del informe manejamos decenas de miles de datos, procesamos decenas de miles de datos. En definitiva, evidencia empírica. Bien. Simplemente los mencionaré. No profundizaré en ellos por razones de tiempo. En primer lugar, en cuanto a resultados, tenemos una tasa de abandono educativo temprano elevada. Es verdad que hemos mejorado en los últimos años, pero lo que probablemente pocos reparan en lo que voy a decir es en el hecho de que la proporción a lo largo de la última década entre nuestra tasa de abandono educativo temprano, que ha mejorado, y la tasa de abandono educativo temprano medio de la Unión Europea se ha mantenido constante en 1,94. Es decir, nosotros, a lo largo de la última década, venimos duplicando la tasa de abandono educativo temprano de nuestro sistema. Otro segundo problema básico, que tiene mucho que ver con el anterior, es una profunda brecha formativa en la población joven. Es decir, cuando se analiza el patrón de distribución de la población joven
en función de su nivel de formación, básica, media o superior, nos encontramos con que el patrón de distribución es anómalo con respecto al patrón medio de la Unión Europea. Nuestro patrón tiene forma de V, por lo tanto, con una gran brecha entre los que tienen una formación inferior y los que tienen la formación superior, mientras que el patrón típico de la media de la Europa 28 tiene forma de V invertida, con el pico y, por tanto, la frecuencia máxima, el porcentaje máximo, situado en los jóvenes con formación media. Hay un tercer problema básico en nuestro sistema educativo, y es que padecemos una amplia heterogeneidad de resultados entre las comunidades autónomas. Es un hecho evidente. Les puedo decir, y lo hemos calculado, que el nivel de heterogeneidad, el nivel de desigualdad de resultados entre las comunidades autónomas es 1,5 veces al nivel de desigualdad de resultados entre los países miembros de la Unión Europea. De manera que ahí tenemos un problema serio, como lo son los otros anteriores, que, como digo, se basan en evidencias, se basan en trabajo sobre indicadores y derivan de los análisis que efectuamos en el Consejo Escolar del Estado, al que contribuyen decisivamente la Comisión Permanente y que es aprobado por el Pleno, en el que se dan cita, como se ha dicho, representantes de todos los sectores educativos. Hay, a mi modo de ver, dos problemas básicos de orden procedimental, que tienen que ver con los procedimientos. En primer lugar, padecemos desde hace bastante tiempo de una gestión institucional en lo esencial burocrática. Hay una cuestión en la que estamos todos de acuerdo, o que es el tema de la importancia del profesorado, luego saldrá. Bueno, pues tomando como ejemplo simplemente eso, puedo decir que en los últimos 40 años apenas si se ha modificado los procedimientos de gestión del talento, de gestión de recursos humanos del profesorado. Estamos anclados en los mismos procedimientos burocráticos. Pero hay un segundo problema, y es que la gestión institucional ha estado con frecuencia fuertemente ideologizada. Esos dos elementos dotan de una rigidez al sistema que nos incapacita para asumir el dinamismo del contexto, para adaptarnos a los cambios y para buscar soluciones que de alguna manera prevean el futuro y se anticipen o palíen al menos sus efectos perversos. Yo puedo recurrir a una metáfora de carácter geológico para ilustrar esta situación de conflicto entre el dinamismo del contexto y la estaticidad de nuestro sistema de gestión institucional. Y es sencillamente el de las placas tectónicas. Es decir, ustedes saben, cuando dos placas tectónicas están en movimiento relativo uno respecto del otro, al final, como consecuencia de esa fricción, se producen los terremotos. Bueno, pues en el sistema escolar, yo creo que en el sistema educativo, creo que padecemos de esa misma circunstancia. Y los protagonistas de la educación son los protagonistas al final de ese seísmo que se produce como consecuencia de que hay una placa que es enormemente estática y hay otra placa, que es el contexto, que es enormemente dinámica, y en esa fricción se producen los seísmos que, desde mi peculiar punto de vista, se están manifestando en la actualidad en el sistema educativo español. Bien, a la hora de reflexionar sobre el contenido del pacto, yo me voy a permitir echar mano de un conjunto de criterios. Evidentemente buscaremos luego la aplicación práctica de los criterios de manera sintética porque el tiempo apremia. El primero de los criterios es, y lo ha mencionado el profesor Gabilondo, es no partir del análisis de las confrontaciones históricas izquierda-derecha en relación con la educación que han caracterizado las últimas décadas de nuestro sistema educativo y de nuestra educación. Se trata de construir algo a partir de
los consensos posibles de lo que compartimos, de lo que tenemos en común. Yo he hecho un ejercicio práctico de aplicación de este criterio y he cogido los dos documentos más recientes relativos a pacto en educación. Por un lado, el último documento del Partido Popular y, por otro lado, el documento del pacto interno entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Y les voy a decir lo que ha salido, cuál es la intersección de esos dos conjuntos de formulaciones o de elementos de contenido del pacto. Pues miren, lo que sale es lo siguiente. Asegurar un sistema educativo inclusivo e integrador. Mejorar el sistema de becas. Mejorar las políticas centradas en el profesorado. Modernizar y potenciar la formación profesional. Dotar de una mayor autonomía y flexibilidad a los centros educativos. Asegurar un buen conocimiento de idiomas extranjeros y el establecimiento de modelos plurilingües. Mejorar tanto las competencias cognitivas como las no cognitivas de los alumnos. Mejorar la convivencia en los centros educativos y crear un plan estatal de convivencia escolar. A estos podrían añadirse algún otro que seguro que, en fin, que serían fácilmente pactables, digamos, como por ejemplo la importancia de las TIC. No se ha recogido en los documentos, pero yo creo que es algo que todo el mundo asumiría sin mayor problema. El segundo de los criterios es el de incorporar al Pacto de Estado por la Educación los acuerdos históricos que hicieron posible el Pacto Constitucional. Cuando ordenaba las ideas para compartirla con ustedes y pensaba en esto, me venía a la cabeza una de las frases que he utilizado, una de las citas que he utilizado cuando he sido profesor de física y les explicaba a los alumnos, digamos, la teoría newtoniana de la gravitación. En una frase famosa que se atribuía a Newton, refiriéndose a Galileo, afirmaba: si llegué a ver tan lejos fue porque me subí a hombros de gigantes. Esa frase representa uno de los elementos esenciales de éxito de esa empresa humana que es la empresa científica. Y es el carácter constructivo de la ciencia. Incluso en el caso de la física, y a pesar de las revoluciones, las dos grandes revoluciones del siglo XX, la revolución cuántica y la revolución relativista, se aprecia un elemento de continuidad. Un elemento de continuidad más allá o más acá de las revoluciones. Y yo creo que no sería procedente que en el nuevo marco del pacto educativo entráramos en conflicto con lo que ya habíamos pactado anteriormente. Cuando uno se relee la LOE, la Ley Orgánica de Educación, que hace referencia justamente al desarrollo del artículo 27 de la Constitución, uno encuentra en ella los dos pilares del pacto constitucional, que son el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Esos dos pilares son característicos no de nuestra sociedad particularmente española, sino son característicos de las sociedades avanzadas, de los sistemas democráticos liberales. Y por tanto, yo creo que eso deberíamos preservarlo en cualquier formulación de pacto que queramos hacer. El tercer criterio, y voy terminando, es estar abierto a las aportaciones de los sectores sociales. Desde luego, el pacto social al que se ha referido como experiencia personal, que tiene un valor indiscutible, el profesor Gabilondo, el pacto social tiene que ser una pata esencial del pacto. Es decir, no podemos legislar, ni ordenar, ni acordar en contra de los sectores que son destinatarios de las acciones de los poderes públicos. Luego, por tanto, hay que contar con las conclusiones que se deriven de ese acuerdo entre los sectores sociales implicados. Yo les voy a decir lo siguiente. Hay aquí dos representantes políticos insignes. Yo les recomendaría que para esa tarea cuenten con el Consejo Escolar del Estado. Tenemos mucho hábito de transaccionar. Estamos reuniéndonos continuamente para acordar cosas, para sacar adelante, digamos, resultados
que tienen el beneficio del acuerdo básico. Además, es un organismo que me honro en presidir y que quiero compartir con ustedes esa característica de elevado capital social. Hay un capital de confianza entre las personas que nos permite trabajar a gusto, sea cual fuere la orientación ideológica, política o de intereses legítimos sectoriales que anime a cada uno de sus representantes. Bueno, el cuarto de los criterios es ser especialmente receptivo a los mensajes del contexto y a la visión del futuro. Vamos a ver, para los que somos analistas de la situación desde hace tiempo, vámonos desde ahora, de la situación de la educación española, creo que uno de los problemas también de nuestra educación ha sido el retraso enorme entre las soluciones de nuestro sistema y lo que ya se estaba vislumbrando y recomendando por parte de organismos internacionales. Entonces llevamos un retraso importante y a mí me parece que tenemos que abrir nuestras decisiones, nuestros acuerdos a una visión de futuro, porque una visión de futuro produce ideas y como escribió hace un par de semanas mi amigo Valentí Puig en El País, las ideas generan futuro. Finalmente, el último de los criterios que yo sugiero es asumir el valor de las evidencias como base del acierto. Les aseguro que en los últimos 20 años se han generado en el ámbito internacional evidencias notables que permiten orientar, y en ese sentido la OCDE ha hecho un trabajo extraordinario. Se han generado muchas evidencias en el ámbito académico y en el ámbito de los organismos internacionales que permiten fundamentar y aspirar a un mayor grado de acierto en las decisiones de los decisores políticos. De manera que apoyémonos en las evidencias. Y voy a terminar con una frase que procede de una novela, Lava, de un novelista maldito, Jordi Karl Huysmans, es franco-holandés, vivió a finales del siglo XIX y principios del XX, y en esa novela suya afirmaba lo siguiente: la realidad no perdona que se la desprecie. Se venga derrumbando los sueños, pisoteándolos y arrojándolos en pedazos sobre un montón de fango. Yo espero y deseo que este pacto de Estado por la educación que parece emerger en el horizonte tenga éxito y nos permita preparar juntos un futuro mejor para la educación, que es lo mismo que decir un futuro mejor para la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Agradecemos y valoramos el esfuerzo que ha hecho Luis Garicano ante otras prioridades en las que estaba inmerso para poder acompañarlos, y valorarán ustedes con su intervención, aunque sea breve. Garicano es catedrático, como saben, de Economía y Estrategia en la London School of Economics y anteriormente fue profesor en varias diferentes universidades del Reino Unido y de los Estados Unidos. Participa activamente en el debate público con diversas publicaciones, con libros, con artículos en la prensa, sobre economía, sobre política, pero también sobre educación. Y últimamente está en la gestación de otros pactos políticos. Voy a hacer dos muy breves citas suyas porque introducen preocupaciones y visiones sobre el tema que en este foro nos está ocupando. En su libro Regenerar el futuro, que es muy evidente la intención en el título, que apareció justo antes de las pasadas elecciones generales, decía: en el corazón de nuestro proyecto se encuentra la reforma en profundidad de nuestro sistema educativo, que es la respuesta a largo plazo a la mayor parte de nuestros problemas. Y en un artículo en El País lo concluía diciendo: la educación es la gran asignatura pendiente de nuestra democracia.
No ha habido mayor irresponsabilidad en los partidos políticos que su incapacidad para llegar a acuerdos básicos en esta materia tan importante. Por tanto, cabe expresar un deseo fehaciente. Los partidos deben acordar sacar la educación del gran fútbol político y decidir que, gane quien gane y gobierne quien gobierne, van a sentarse en una mesa y adoptar las mejores prácticas mundiales en materia de educación y buscar grandes consensos. Luis. Muchísimas gracias por las malas palabras. Mis disculpas a los señores Gabilondo y Camps por mi retraso y no haberles oído. Lo he estado siguiendo en Twitter, o sea que sé lo que han dicho sobre la sanidad y sobre excelencia y bueno, las cosas que se han tuiteado las he visto. Y gracias, esta última intervención sí que la he oído. Muchas gracias por estar aquí y trataré, bueno, lo seré. Soy breve y no se preocupen que no voy a tomar mucho de su tiempo. Efectivamente, creo que es un momento de pactos para España y creo que es que da mucho ánimo y da mucha esperanza, pues que las visiones de gente diversa que está metida en estos temas, en el tema de educación, como el profesor Marina, el profesor Gabilondo, el profesor Camps, el señor Pérez, todos estamos en el mismo, en algunas cosas yo creo que somos muy conscientes de las mismas cosas, de los mismos problemas, ¿no? Yo creo que el diagnóstico empieza a ser bastante compartido. Yo creo que parte de un reconocimiento de que la evidencia y los datos nos están diciendo muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Que tenemos un sistema que está muy anquilosado, que tenemos un debate político que ha sido muy partisano. Los americanos hablan de los asuntos de cuña, ¿no? Los asuntos de cuña son estos asuntos que uno puede usar en el debate político para romper en dos al enemigo, ¿no? En Estados Unidos, pues los asuntos de cuña básico, pues son, por ejemplo, la plegaria el rezo en las escuelas, ¿no? Que es un asunto que al final, cada 4 años, pues nadie lo discute y el día de las elecciones generales, pues hay en la campaña, pues aquello es un circo, con si se puede, se debe orar en la clase o está contra o a favor, y que sirve para, pues, separar en función de religión, etcétera. Por supuesto, el aborto, las armas, hay 3 o 4 asuntos que siempre se usan con el mismo motivo. En España, el debate educativo ha estado realmente centrado en 2 asuntos de cuña, digamos, ¿no? Que realmente al final, como decía el profesor Gabilondo en su intervención, pues es una politización excesiva de todo este problema que al final realmente impide el progreso. Y los 2 asuntos han sido el tema de la religión y la ciudadanía y todo el problema de cómo se hace todo el tema de enseñanza concertada, etcétera, y todos los temas lingüísticos y culturales que nuestro país no ha sido capaz de resolver desde hace tantos años. Y efectivamente son 2 temas importantes. Yo entiendo que a la gente estos temas les preocupen, pero yo creo que cualquier punto de partida debe reconocer que esos temas no los compartimos en el espectro político y en el espectro personal y el espectro ideológico y no pasa nada. Es decir, tenemos nuestras ideas sobre estas cosas y un pacto no tiene por qué resolver esos problemas. Un pacto no tiene que ponernos de acuerdo en las cosas en las que no lo estamos, que son, digamos, esenciales a la visión moral y a la cosmovisión, digamos, de cada uno, pero que en realidad, más allá de eso, pues hay mucho más, ¿no? Y lo que hay mucho más es que, por ejemplo, en España, no sé si es una cosa que es evidente para todo el mundo, pero los datos nos muestran que los mismos problemas de fracaso escolar, de abandono temprano y de falta de resultados que asolan a las escuelas públicas exactamente igual a las concertadas y exactamente igual a las privadas. Esto no es un problema de la escuela pública española, tampoco es un problema de la escuela privada española, es un problema de la educación en España. Entonces, independientemente de nuestra posición sobre cuánto de esto y cuánto del otro, tenemos que mejorar las cosas. El tema de los idiomas, pues bueno, a lo mejor alguien quiere más inversión de un lado, de otro. Yo creo que todos, independientemente de donde estemos, somos conscientes que estamos en un mundo en el que el avance de la ciencia y el avance del conocimiento se están produciendo mayormente en inglés. Igual que en el año 1905 no se podía hacer física sin saber alemán. Todos los grandes papeles de física, incluidos por supuesto los 4 famosos de Einstein del 1905, pero todos los demás que estaban produciendo en aquellos años eran en las revistas de física alemanas. Y si uno quería hacer física en Japón o en España o donde fuera, tenía que aprender alemán,
Bueno, pues ahora resulta que el avance del conocimiento en gran parte se produce en inglés, ¿no? Que los manuales de un programa, si alguien quiere ser programador de videojuegos, pues los manuales van a venir en inglés. Y si alguien quiere ser un gran físico, pues va a tener que aprender a programar lenguas que también son inglesas, o va a tener que aprender de manuales en inglés, o va a tener que aprender de clases en línea en inglés. Entonces, esto muestra, yo creo, que más allá de nuestras divisiones sobre cuánto pues todos estos líos que al final nos vamos a poner de acuerdo sobre lengua propias y todos estos problemas, pues que hay muchas cosas que nos unen, ¿no? Yo diría que el consenso debe crearse alrededor de estas cosas que nos unen y tratar de aislar estos asuntos que estoy llamando asuntos cuña, por analogía al uso en Estados Unidos, que nos separan, ¿no? Y quizás, claro, para los políticos es muy atractivo y para los tertulianos la opinión en España no se genera en foros como este. La opinión se genera en tertulias en las que todo el mundo que va, pues va a lo fácil. Vamos a hablar primero un ratito de la relación entre el señor Vargas Llosa y la señora Preiser, y luego vamos a dar un ratito de educación, y luego vamos a dar un ratito de no sé qué otra cosa. Claro, ahí lo fácil es ir directamente en educación, la lengua, no sé qué, y nos indignamos todos. Claro, el tema de si cognitivas o no cognitivas, las habilidades, pues eso al final a la gente pues no saben lo que es, y entonces tampoco se meten, ¿no? Entonces, es fundamental para que esto avance el partir de un debate mucho más profundo, y un debate en el que los partidos, digamos, se desarmen, hagan un desarme armamentístico de estos temas que saben que van a incendiar a sus tropas, pero que en el fondo no van a resolver el problema. Yo tengo esperanzas, oyendo el diagnóstico que ya muchos compartimos, de que este pacto por la educación se puede hacer. Y efectivamente creo que, bueno, cuando nosotros hemos sentado recientemente, cuando Ciudadanos se ha sentado recientemente a la mesa con el Partido Socialista, cuando ha habido reuniones en las que hemos estado de diferentes sitios, lo que se ve es que hay un consenso, ¿no? Hay una visión que yo creo que empieza a estar compartida. ¿Y cuáles son los elementos principales de esta visión? Bueno, yo creo que efectivamente la equidad o la universalidad de educación y la excelencia son dos cosas que son perfectamente compatibles. Nuestro sistema educativo actual no tiene ni una cosa ni la otra. No es un sistema particularmente equitativo. De hecho, la educación de los padres afecta al éxito escolar más que en muchos otros países de nuestro entorno. Pero tampoco es un sistema particularmente excelente. O sea, uno podría pensar, hombre, una cosa o la otra. No, es que nuestro sistema no tiene ninguna de las dos. Se puede tener mucha más equidad y mucha más excelencia en nuestro sistema. Y esto, ¿cómo se hace? Bueno, pues por suerte hemos aprendido mucho de otros sitios, ¿no? Yo creo que ya sabemos, hay mucha evidencia internacional, sabemos cómo funciona nuestro sistema sanitario, que nos da muchas pistas de cómo tienen que funcionar las cosas. Yo voy a poner unos principios sobre la mesa que yo creo que son bastante compartidos en general, ¿no? Yo diría la necesidad de un sistema con mucha más información para los padres y mucha más transparencia. Una cosa que el sistema inglés, por ejemplo, hace muy bien es que hay una agencia de evaluación estatal de los colegios, y todos los colegios, públicos, privados que sean, tienen un informe en su página web de 4 o 5 páginas en los que se ponen sus resultados, los resultados de los niños cuando entran, o sea, su valor añadido, no solo el resultado de, bueno, lo haces muy bien porque tienes muy buenos estudiantes, no, cuánto valor añadido tienes, el valor añadido, el ambiente, hay descripciones en párrafos, aquí hay una enseñanza que es muy agradable, los niños se les ve felices, los profesores están felices, o no, este es un sitio duro, etcétera. O sea, hay 2 o 3 páginas de la agencia de evaluación. Esa transparencia ayuda mucho a los padres y ayuda mucho a la rendición de cuentas. Yo diría que el segundo principio en ese sentido es la rendición de cuentas. En nuestro sistema, en general, pasa en España en casi todo, o en muchos ámbitos del sector público. El hacer las cosas bien no suele tener consecuencias positivas, el hacerlas mal tampoco las tiene negativas. Entonces, esta transparencia puede ayudar mucho a que, oye, los colegios que hagan las cosas bien, los padres estén contentos, los padres manden a sus niños allí, que las cosas un poco mejoren, y los que estén mal, que haya presión, que tengan que mejorar. Entonces, transparencia, información, rendición de cuentas, autonomía. Los centros, como decía el señor López, esto es efectivamente una cosa que yo creo que todos los partidos empezamos a compartir. El director del centro tiene que tener responsabilidad a los profesores, tiene que poderles exigir cuentas, tiene que poderles cambiar, tiene que poderlos nombrar incluso. Es decir, yo tengo un colegio que quiero que sea más orientado al drama, y a lo mejor quiero reclutar profesores que sean
que tengan esa orientación, que a lo mejor en ciencias sociales, pero a lo mejor también en ciencias naturales o en humanidades, puedan darle una orientación hacia el teatro o hacia en esa dirección, para que los niños pues que sean más creativos, más artísticos, pues se encuentren a gusto, pero a lo mejor otro colegio quiere ir más en la dirección de tecnologías de información, etcétera. Entonces, la autonomía de los centros, junto con la rendición de cuentas y con la información, puede permitir un poquito que esos centros adquieran esa responsabilidad por la formación de los estudiantes. Otro principio que creo que compartimos es la carrera docente. Yo creo que todos creemos que la carrera docente efectivamente está muy burocratizada, que hay muy poca formación, muy poca exigencia, muy poco avance, que yo creo que creemos todos, y recientemente un debate también con el profesor Marina, que también lo compartía, ¿no? Su diagnóstico. Creo que los docentes se pueden formar de una manera similar, y creo que efectivamente fue el señor Rubalcaba una de las personas que primero lo sacaron en España. Creo que compartimos todos la idea del MIR de profesorado. Se les puede formar de una manera similar como se forman los médicos, que no solo es que tengan estos años en los que están rotando y en los que están aprendiendo en la práctica, sino que tengan, ¿cómo se dice? Feedback. Que tengan, los profesores más que están allí desde hace más tiempo les den, les evalúen, les digan, oye, lo estás haciendo bien, que se sienten en la clase de atrás. En los colegios españoles eso no existe. O sea, igual que en los médicos están operando juntos y están diciendo, oye, mira, esto se opera así. En las clases españolas, tú estás allí, estás en tu clase y allí nadie sabe lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, en esta idea del MIR de que la formación tiene un componente, digamos, colegial, en el que todos participamos, en el que a lo mejor los profesores que tienen más antigüedad en la carrera o más experiencia, que han alcanzado un grado más alto porque han sido los mejores, pueden ayudar a formar y dar mucho más contenido a esa formación, que no es, oye, lo haces mal, no, mira, es que realmente cuando un niño te pregunta de esa manera, lo que hay que hacer es responderle de esta manera que le da más ánimos y que no se va a callar para siempre, le has pegado un corte, a este lo puedes hacer de esta manera mejor. Oye, todas las cosas se aprenden. Todas las cosas se aprenden y realmente solo se aprenden haciéndolas. Las lenguas es otra parte del consenso que yo creo que todos compartimos, como he dicho antes. Quiero terminar para que no se salga demasiado largo y luego tenemos, creo que tiempo también para hablar más. En la universidad también creo que puede haber coloquios consensos alrededor de estas ideas. Creo que en la universidad todos somos conscientes de nuevo de que la universidad española no está cumpliendo su tarea. No está cumpliendo su tarea de formación, no está cumpliendo su tarea de creación de conocimiento. Son las dos tareas clave, educar y crear nuevo conocimiento. Ninguna de las dos tareas realmente las cumple al nivel al que debería. Es una institución que se ha burocratizado, hay centros de excelencia en todas partes, hay profesores que se dejan la piel en todas partes, pero un poco contra el sistema y no con el sistema. No es porque el sistema te diga, venga, haz esto y te voy a apoyar y te voy a dar recursos, sino el sistema siempre les está, al profesor que intentas hacer más cosas, pues siempre le está poniendo trabas, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Bueno, yo creo que la universidad tiene que tener un cambio de gobernanza y creo que hay que hacer que la financiación siga un poquito o que haya financiación adicional para las universidades que más innoven, que mejor investiguen y a las que mejor docencia hagan y mayor empleabilidad tengan para sus estudiantes. Les dejo con un pensamiento. Yo sé que la universidad, cambiar la universidad es una de las cosas más difíciles de España. Siempre lo ha sido. Yo creo que la forma de conseguirlo, y aquí hay gente que es más experta que yo, como Ángel Gabilondo, es permitir y no obligar. Es decir, si uno le dice a la universidad, usted va a tener que ser excelente, si uno le dice a la universidad, usted va a tener que tener esta gobernanza, pues las universidades, muchas, que no querrán ser excelentes o que no querrán tener una gobernanza moderna o mejor, pues se negarán y montarán un lío. Si usted dice, oiga, aquí hay una serie de posibles mecanismos de gobernanza que usted puede usar, estos se parecen a Suecia, a Suiza, a los centros, a los sitios excelentes en Holanda o en Estados Unidos o en Inglaterra. Y usted si quiere los puede elegir, ¿no? Que hay un patronato, que hay un rector con verdadera autoridad, que hay una jerarquía desde rector que puede exigir a los directores de departamento, que hay una gobernanza, digamos, moderna en ese sentido. O usted puede seguir con su asunto asambleario que tanto le va y estupendamente, pero vaya usted, quiero decir, y habrá universidades que digan, pues mira, nosotros vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer una gobernanza mejor y además va a haber financiación adicional para las universidades que
mejor en investigación, que mejore en docencia, etcétera. Yo creo que esa puede ser una de las formas de romper este asunto histórico de que es que realmente, algunos de ustedes sabrán que he tenido una experiencia amarga en este sentido, de estar en la comisión que nombró el ministro Wert para reformar las universidades, en el grupo de expertos. Hicimos un informe que nos costó muchos meses de trabajo y muchas reuniones, y que, como todos estos informes, terminó en un cajón y nunca más se supo, ¿no? Entonces, ese ha sido un obstáculo, un asunto realmente muy difícil en España. Las universidades han sido muy reacias o algunas universidades o algunos colectivos de universidades con mucho peso a buscar esa excelencia. Y creo que esta forma de permitir y no obligar podría ser una forma de ayudar a que estos pactos sean posibles y dar contenido a un acuerdo con consenso por parte de la comunidad educativa o con buena recepción. Yo termino simplemente diciendo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Pérez, que, bueno, es verdad que la tecnología de información y la globalización está cambiando el mundo. Yo no tanto diría que es menos empleo neto. Yo creo que, bueno, todos sabemos que la agricultura empleaba al 100% de la población hace 400 años y hoy emplea al 1%. La productividad es la esencia de la riqueza y la productividad es una cosa muy positiva. Pero sin duda sí que es cierto que la tecnología de información y globalización está cambiando la demanda de talento en una dirección, que es que todo lo que es reutilizable desaparece. Entonces creo que es una prioridad absoluta para España el hacer todas estas cosas, porque si no, realmente va a ser muy difícil encajar en este mundo moderno. Muchas gracias. Una disculpa y un anuncio. Dada la hora, no vamos a poder abrir un diálogo, pero les prometemos, y de acuerdo con el profesor Marina, que en la sesión de mañana sí podrá haber un coloquio un poco más extenso. Muchas gracias y buenas noches.